Muchas gracias a quienes están aquí escuchando este panel muy importante, ¿cierto? Hoy día tenemos tema de cambio climático e innovación, un llamado a la acción. Y creo que lo que está pasando hoy día es quizás un ejemplo muy claro de lo que nos está ocurriendo hoy día. Tengo a panelistas muy importantes hoy día invitados. Tenemos a nuestro vicepresidente ejecutivo de Corfo, don José Miguel Benavente. Te dije don José Miguel Benavente. Tenemos también aquí a Javier Ovath. Javier Ovath es el gerente del programa Territorio Circular y además, muy importante, a dos representantes de empresas. Hoy día nos acompaña también Camila Gatracos, desde Aysén se vino para estar aquí con ustedes, que es socia fundadora de la empresa cosmética Aguadal, desde la región de Aysén. Muchas gracias por haber venido y estar aquí. Y también tenemos a Jaime Robeño, cofundador de la empresa Fotio y además gerente de operaciones. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con el cambio climático, ¿cierto? Y quisiera partir con un contexto, con una pregunta general a todos ustedes. Desde en julio del año 2023, de este año, las Naciones Unidas generó un nuevo reporte donde dice que hemos pasado ya desde el calentamiento a la ebullición global. Entonces ya no hablamos de calentamiento global, hablamos de ebullición global. Y eso quiere decir que el incremento de las temperaturas ha aumentado a un nivel muy importante y eso hoy día está generando un riesgo muy importante en términos de desastres también climáticos que van a ser mucho más graves hoy día. Y eso implica un llamado a la acción, que es el tema de este panel. La pregunta para todos ustedes, entonces, ¿cuál es el rol que juega la innovación en este contexto para poder ir dando respuestas, ¿cierto?, a este contexto de la ebullición, ¿cierto?, a la que hemos ido transitando? ¿Qué actores están llamados hoy día para abordar esta temática de la ebullición global? Y ¿cuál es la importancia también de las alianzas, quizás, entre distintos actores, de alianzas público-privadas para poder abordar de manera decidida y de manera efectiva, entonces, este problema de la ebullición que estamos viviendo hoy día? Quisiera partir por allá. Por favor, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Aló, súper. Para nosotros es una gran oportunidad este cambio de paradigma más agresivo que ha tenido la ONU, efectivamente referente con el tema del cambio climático, no desde el punto de vista económico ni financiero, sino que desde el punto de vista de nuestro público como tal. ¿Por qué menciono esto? Obviamente hay varios entes que son los principales entes que afectan o que generan el cambio climático. Tenemos empresas privadas, organizaciones gubernamentales también o empresas públicas y obviamente también los consumidores, que para nosotros son el foco del cambio completo que se puede generar a futuro, básicamente porque con su sistema de consumo o con sus prácticas de consumo pueden impulsar finalmente al ente privado o al ente público, obviamente a tener ramas productivas más limpias o enfocarse finalmente en productos más sustentables con el medio ambiente. Y es donde nosotros siempre hemos tratado de apuntar. Por un lado, hacer conocer nuestro producto, hacer conocer el problema, y también obviamente darle relevancia a cómo nosotros podemos ayudar a las personas a apuntar este cambio. Nosotros generamos un aditivo nanotecnológico que puede ser aplicado a diferentes materiales de construcción, pinturas, hormigón, cemento, materiales que finalmente las personas ocupan en su día a día. Y lo que generamos es que transformamos esas áreas donde se aplica el producto en purificadores de aire. 1 metro cuadrado pintado con el producto o aplicado con el producto equivale a paliar 200 kilogramos de carbono equivalente al año. Entonces, finalmente, nosotros si le hacemos entender eso a las personas y ellos, por ejemplo, eligen una pintura que tenga nuestro aditivo incorporado, finalmente están impulsando a las entidades más grandes, ya sean públicas, privadas, a cambiar esto. Y para nosotros, el hecho de esta dualidad público-privado es sumamente importante. Nosotros partimos con Corfo, partimos ganándonos el 2019 un Sumate Innovar y un SAF Innovación, en conjunto también con la Universidad de Santiago. Y de ahí empezó todo. Actualmente somos 12 personas trabajando full time. Y la empresa ha crecido muchísimo a raíz de eso. Sumado también a que todas nuestras validaciones las hacemos con la Universidad Católica, que si bien no es una entidad pública como tal, sí es dentro de las universidades más importantes del país y que tiene un rol fundamental también en lo público.
Entonces, para nosotros la alianza público-privada es clave y así también lo hemos visto. Nosotros somos una empresa, por ende nos interesa muchísimo el tema económico, pero nacemos en particular con un tema social, que es el cambio efectivamente del calentamiento global. Buenísimo, muchas gracias. Me gusta eso de poner al centro también el rol del consumidor, ¿cierto? Como un actor que puede demandar a las empresas que sean mucho más activas en esto y que demanden innovaciones como la que generan ustedes. José Miguel, ¿cómo nos hacemos cargo de la ebullición con la innovación? Está fácil. Oye, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, en particular a la Corfo, de este espacio para conversar sobre estos temas tan importantes. El contexto yo creo que es bien interesante. Tú, yo sí lo sabes mejor que nadie, pero el resto también quizás tienen en memoria. Las grandes crisis han sido gatillantes de grandes cambios tecnológicos y grandes innovaciones. Y la historia universal, de alguna manera, y particularmente latinoamericana y en Chile, eso es un hecho que de alguna manera nos podría iluminar de las cosas que están pasando y van a pasar. Por lo tanto, esta situación tenemos que verla como una oportunidad. Efectivamente, el caso que tú estabas mostrando, o los casos de ustedes mismos, o muchas de las empresas que están acá, son respuestas a esas crisis, son respuestas a esos desafíos, son respuestas a esas necesidades y respuestas a esos intereses que hoy día un consumidor en su dimensión, ¿no es cierto?, como tal, o incluso un ciudadano en tanto miembro de un colectivo, pone sobre la mesa. Por lo tanto, si bien tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de apalear, mejorar y reducir los efectos que tenemos sobre el medio ambiente, siempre también uno puede mirarlo desde el punto de vista como la oportunidad de desarrollar nuevas ideas, porque generalmente las crisis, la presión, en el fondo, son elementos que gatillan el accionar humano, porque así la historia nos ha mostrado. Así que yo lo vería con esos ojos. Estamos en una situación, y la estamos viviendo ahora, tremendamente complicada, muy difícil, pero esto es un ánimo adicional, un aliciente para mover más rápido, para generar nuevas ideas, para atender los problemas que esta crisis, que nosotros mismos hemos generado, podamos al final entregar, ojalá, un mundo mejor a nuestros hijos. Y desde ese punto de vista, yo no sería nada de raro, por decirlo de alguna manera, que cada vez vayamos observando mayor velocidad en los cambios tecnológicos asociados hoy día a tratar de atender esta demanda que está surgiendo como consecuencia de estas crisis. Y creo que una de las manifestaciones, no solamente los que están sentados acá, sino también en este espacio. Gracias, José Miguel. Cada granito de arena cuenta aquí con los esfuerzos de cada uno de nosotros para ir atendiendo esta crisis. Cuéntame, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Bueno, yo voy a apoyar lo que dice José Miguel, porque es justamente eso lo que a nosotros nos ha motivado a Guadal a crear. Nació hace 5 años en la ribera del lago General Carrera, un lugar muy prístino, de aguas muy limpias, y ahí nos dimos cuenta de cómo nuestras decisiones que tomamos en el día a día sobre productos de higiene y aseo, nosotros hacemos cosmética natural, influyen en nuestro entorno, en nuestras comunidades y en la misma agua que nosotros estamos tomando en el día a día. Entonces, es aquí donde identificamos un problema, lo llevamos a una oportunidad y en este momento estamos trabajando con revalorización de residuos, en realidad subproductos en cosmética, con cafeterías, asociados con cafeterías, con cervecerías en Aysén, pulpas, pepas y también detergente biodegradable hecho con aceite reciclado de las cocinerías de las papas fritas de Coyhaique. Entonces creo que justamente en esa oportunidad, en ese problema, está las oportunidades de repensar cómo estamos diseñando nuestros negocios y también, por supuesto, cómo el cliente también tiene mucho poder en elegir productos que cuiden el medio ambiente y que también sean justos con el tema social y medioambiental. Bueno, efectivamente los clientes estamos cada vez tomando más conciencia, ¿cierto? Y eso quiere decir que vamos a ir prefiriendo también estos productos, ¿cierto? Estos servicios e innovaciones también que puedan tener este sello también de que ser respetuosos con el medio ambiente. Javier, en tu caso, ¿cómo hacemos para abordar esta problemática?
Gracias, yo sí, y gracias por la invitación y a todos acá los presentes que estamos capeando esta lluvia extraña de November Rain como Guns N' Roses. Mira, yo creo que la articulación público-privada, que es lo que conversamos hace un ratito, es fundamental. Si queremos avanzar hacia modelos más sostenibles, queremos avanzar hacia una lucha contra el cambio climático, esta ebullición climática que ya deja de ser una emergencia, es algo absolutamente crítico, es un llamado que actuemos ahora. Pero actuar ahora, si lo hacemos solos, va a ser más lento y va a ser más ineficiente. Y por lo tanto, la articulación de actores es fundamental. Precisamente, Territorio Circular es un programa estratégico de Corfo que busca articular actores en torno a acelerar la transición hacia una economía circular. Y de qué manera cambiamos y empujamos modelos de negocios tendientes a tener procesos más eficientes en todas las cadenas productivas y por lo tanto contribuir al cambio climático. Según estudios, cerca del 45% de las emisiones globales se debe a la forma que hacemos hoy día la pega, cómo hacemos los negocios, cómo consumimos productos y extraemos materias primas. Y eso hoy día lo podemos cambiar. Y lo podemos cambiar siempre y cuando trabajemos en conjunto. Y acá hay tremendos ejemplos de cómo un capital con Corfo, cómo me junto con las universidades, cómo desarrollo investigación, cómo luego esto lo escalo, cómo me junto con un privado. Y de esa forma poder articularnos de cadena conjunta, pero el secreto de esto es generar los espacios que nos den las confianzas para que esto ocurra, porque de lo contrario todos vamos a seguir en silos individuales y acá el desafío es que traspasemos esos hilos, generemos las confianzas y trabajemos juntos. Creo que el secreto de esto es acelerar procesos, pero todos juntos y entendiendo que todos tenemos un propósito común, que es enfrentar esta crisis climática o esta ebullición climática, como mencionabas tú. Tú hablas de propósito común, hablaste también de articulación. Retomando una derivada de mi pregunta inicial, en términos de articulación, alianzas también entre distintos actores. Sabemos que esto no lo hacemos solo. ¿Cuál es el rol que cumple aquí la articulación y la colaboración para llevar esto adelante? Se lo voy a preguntar a todos ustedes porque creo que sería muy bueno que me dieran un ejemplo de cómo nos podemos coordinar para hacer esto juntos, porque nos convoca a todos esto. Si puedo partir contigo. Mira, quizás por ejemplos se entiende mejor, ¿cierto? La lógica de la articulación es clave y creo que es fundamental que avancemos en eso, pero de repente uno habla de articulación y la gente dice, pero ya está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo lo aterrizo? Es conversar, financiar. Exactamente. ¿Cómo hacemos? Y acá hay muchas formas. En el caso nuestro en particular, Territorio Circular es un programa y un programa que tiene mesas de trabajo y tiene articulación con actores a través de ejes temáticos que queremos desarrollar o queremos impulsar y por lo tanto identificamos una brecha, por ejemplo, y en esa brecha juntamos a los actores para ver cómo todos juntos disminuimos esa brecha. Ejemplo, necesitamos innovar en la forma que hacemos los envases y los embalajes para el tema de meter al mercado productos más eficientes y productos que puedan ser ecodiseñados, por ejemplo. Y ahí nos juntamos con actores que sepan de ecodiseño, nos juntamos con la academia, nos juntamos con el sector público, vemos cuál es el fondo concursable que pudiese darse para poder impulsar una iniciativa A, B o C, pero buscamos también con la industria. ¿Qué necesita la industria? Y vemos desde la demanda cuáles son las necesidades que esto ocurre, porque de lo contrario te podrías encontrar con que tienes productos que no tienen demanda y por lo tanto no hay salida de mercado. Y el escalamiento de eso es pues muy difícil. Entonces, cuando uno logra juntar a todas las cadenas, logra generar un desafío común en decir, bueno, acá todos queremos avanzar hacia allá, pero necesito mejorar un tema normativo, necesito cambiar un modelo productivo, necesito mejorar una cadena de proceso industrial. Y a todos los sentamos en una mesa, avanzamos en eso y vamos viendo otro desafío para poder avanzar. Son ejemplos puntuales que como territorio hemos ido impulsando, bastante nos ha ido bien en algunas conversaciones y son ejemplos que quisiera comentarte. Súper buen ejemplo esto de complementar conocimientos, ¿cierto? Que puedan juntarse y también juntar la oferta con la demanda. ¿Quién tiene un problema con quién tiene una solución? Camila, en tu caso, un ejemplo de colaboración, de articulación también entre distintos actores. Bueno, nosotros en Aysén, al estar tan lejos, puede que tenga cosas desfavorables, pero también el hecho que estemos allá y seamos tan poquitos en una región tan grande, es muy necesaria la colaboración. Es mucho más familiar, mucho más cercano. Entonces nosotros allá sí se da eso de entre los emprendedores nos conocemos, conversamos, vemos las posibilidades que podemos trabajar juntos. Ahora somos parte de una academia de Corfo también, de negocios por el planeta,
Y ahí somos 40 emprendedores de distintos rubros donde conversamos, nos conectamos con el problema y vemos dónde también podemos hacer colaboraciones. Por supuesto, las alianzas son fundamentales para todo el emprendimiento y para el nuestro que trabaja con subproductos, de buscar dónde está el potencial de dónde podemos encontrar los mejores productos, subproductos para nuestros productos. Gracias, Camila. José Miguel. En el contexto de la Corfo, hay varios mecanismos de alguna manera que ayudan a este trabajo colaborativo. El primero que nada, y algo de esto vamos a hablar después, es tener información. Información que esté disponible para todos con respecto para tomar decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de sustentabilidad y cambio climático. Hoy día, por ejemplo, ya acabamos de levantar una encuesta a nivel nacional con más de 3.000 observaciones, en las cuales tienen resultados interesantes, que no voy a hacer spoiler ahora, pero los temas de eficiencia del uso del agua, los temas de eficiencia del uso energético, los temas de las oportunidades que da el cambio climático a generar valor, esa información es tremendamente útil para que las empresas o los agentes, pueden ser, o la sociedad civil organizada, tomen sus decisiones con respecto a estas temáticas. Lo segundo, un poco lo que ustedes ambos mencionaban, lo importante del estar cerca, de encontrarse, de hablar y de conformar comunidades. Porque antiguamente la política pública siempre era muy de arriba hacia abajo, como que desde Santiago se definían las líneas y como que después el resto como que veía cómo se apeaba. Nosotros estamos en una política completamente al revés, en estos temas empoderando a la región a través de instrumentos como los mismos que tú mencionabas y donde las particularidades de un territorio como Aysén, por ejemplo, son únicas, ¿no? Y son tan particulares que no hay una llave maestra para todos los territorios y cada uno necesita desarrollar lo propio. Y lo tercero, esto del estar cerca de las políticas de apoyo a través, por ejemplo, del desarrollo de programas como Transforma o programas que tienen que ver con los ecosistemas. La idea del ecosistema es principalmente un lugar de encuentro para generar, primero, capital social, confianza, ¿no? Segundo, para elaborar cuáles son los objetivos, los desafíos, las misiones y los problemas que en forma conjunta como comunidad, puede ser local, nacional o internacional, tenemos. Y tercero, que esos son señales de alguna manera que cada uno en sus ámbitos toma decisiones. Por ejemplo, el mundo productivo, para que sea pertinente las propuestas de valor que están haciendo a través del emprendimiento. Para que el mundo público, a través de la política pública, para que sea pertinente a las temáticas que tiene ese conjunto de la sociedad en particular. Y tercero, genera un relato. Y yo creo que los relatos son tremendamente importantes también, que es parte de lo que estamos tratando de hacer acá, para que en forma conjunta podamos llevar adelante una agenda en la cual todos como ciudadanos nos formemos parte. Creo que son a lo menos esos tres ámbitos que destacaría. Muchas gracias, José Miguel. Esto que tú mencionas del capital social, también de la confianza, y eso se da en un contexto también ecosistema muy importante para poder ir efectivamente generando un relato común que nos convenza a todos. Y eso es muy importante y entender que cada uno de nosotros tiene un rol que aportar en esto. Jaime, en tu caso, en el contexto de Fotio, ¿cómo ves el rol que tuvo en la articulación entre distintos actores? Pues sabemos que los emprendimientos no los lidera una sola persona. ¿Cómo viste eso? ¿Algún ejemplo concreto? Nuestro emprendimiento nace el 2019 con un foco en minería. Nos damos cuenta que había una demanda fuera de minería con una mayor densidad, que era el público común, todos nosotros, al cual sí le interesaba respirar efectivamente un aire más puro. Y ese consumidor a su vez necesitaba tener validaciones del producto que nosotros teníamos, hacía efectivamente lo que nosotros estábamos diciendo que hacía el producto. Y ahí es donde saltamos inicialmente a la Universidad Católica. ¿Por qué la Universidad Católica en particular? Porque la fotocatálisis, que es la ciencia con la cual nosotros trabajamos, ellos tenían un par de doctores muy bien calificados y también tenían los equipos. Primera alianza concreta, desde el mundo público, privado, como academia, hacia nosotros. Obviamente todo esto apoyado con capital privado de algunos de los socios, más el capital público de Corfo, o si no, no hubiéramos sido capaces de hacer esto. Posteriormente surge el interés también internacional por el producto, y ahí a través de KnowHub, otra institución también apoyada por Corfo, nos hace un lazo con la Universidad de California en Riverside y terminamos trabajando con el CICER, Universidad de California, que tiene una alianza finalmente con el CICER, que es el centro de investigación asociado a contaminación más grande del mundo. Y trabajamos con ellos, validamos, lo que nos abre también el primer levantamiento de capital que tuvimos, que el hito en particular era la certificación del CICER. Entonces finalmente nos damos cuenta que todo lo que hemos logrado hasta ahora ha sido una
alianza permanente con diferentes entidades, las cuales cada una de ellas nos permite dar un paso más adelante. Y obviamente nos permite estar sentados aquí y en la invitación obviamente de ustedes, lo cual estamos muy agradecidos. Pero no lo hubiéramos logrado solo y hay un montón de instituciones, tanto públicas y privadas, que nos han permitido estar acá y asociar obviamente lo público, lo privado, la academia y lo económico. Que finalmente todo puede funcionar de forma muy buena si es que todos lo queremos así. Buenísimo. Gracias, Jaime. Yo quiero seguir poniendo urgencia al tema. Partí con esto de que hemos pasado de calentamiento a ebullición y quiero seguir transmitiéndoles la urgencia de lo que nos convoca hoy día. En un reporte recientemente publicado, el Circularity Gap Report del año 2023 indica que la circularidad cayó desde el 9,1% en el año 2018 a 7,2% este año 2023. ¿Qué significa este índice? Significa que de los más de 100.000 millones de toneladas de material de residuos que se generan al año, solo estamos reutilizando 7,2%. Repito número, de los 100.000 millones de toneladas de residuos que generamos, estamos solamente reutilizando 7,2%. Entonces, tenemos ahí una brecha importante que poder abordar. En este contexto, Javier, la pregunta es para ti. ¿Cómo podemos avanzar y poner urgencia hacia avanzar en una cultura mucho más circular, ¿cierto? ¿Y cuáles son las barreras que estamos enfrentando hoy día? Porque digamos que el indicador está disponible hace rato y digamos que a pesar de que tenemos conciencia, no estamos mejorando mucho. Entonces, este es un tema de barreras, es un tema de cultura. ¿Cómo hacemos para avanzar más rápido? Es una buena pregunta. Y en el Foro Económico Mundial, el 2018, en Davos, fue el primer Circularity Gap Report, donde se dice que tenemos un 9,2% de avance en economía circular. Y con el tiempo, en vez de ir mejorando, hemos ido empeorando, llegando hoy día a 7,2%. Y eso se debe principalmente al aumento en el consumo material, consumo de recursos que estamos sacando, y donde todavía persiste una conciencia o una inconsciencia de que los recursos fueran infinitos. Tenemos esa lógica todavía, muchos, de que los recursos son infinitos y por lo tanto se regeneran y los puedo seguir sacando. Y acá tenemos un concepto de límites planetarios y de extracción de materias primas en base a lo que la Tierra es capaz de regenerar, que hemos sobrepasado. Y es un poquito el diagnóstico que el Circularity Gap Report nos da. Y como tú dices, esto ya viene hace rato, ya lo sabíamos. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde la economía circular pasa a tener un rol sumamente importante. ¿Cómo bajamos de hoy día? Consumimos cerca de 12,4 toneladas de materias primas en general por habitante al año, cuando en promedio deberíamos andar cerca de 8. Hoy día estamos en 12 toneladas al año por persona. Y por lo tanto acá tenemos que ver cómo cambiamos la forma de que estamos haciendo hoy día la pega. Volviendo un poquito a la pregunta o relacionándolo con lo anterior. Y la economía circular acá tiene un rol fundamental. ¿De qué manera entendemos que yo puedo extraer recursos, procesarlos y en vez de desecharlos y botarlos, que es esta lógica lineal, y donde toda la construcción de valor lo pierdo cuando lo llevo a un relleno sanitario o lo boto a la basura, lo puedo volver a meter en los ciclos productivos? Por lo tanto, dejo de hablar de residuos muchas veces y empiezo a hablar de materias primas secundarias, donde esos residuos dejan de ser residuos y los puedo meter otra vez en el bucle de la economía o en ciclos económicos permanentes. Los principios de la economía circular nos llevan a precisamente perdurar la mayor cantidad del tiempo posible los flujos económicos, en este caso los flujos de material, en una economía, sin que lleguen obviamente a un residuo sanitario o a la basura o en los vertederos o, en el peor de los casos, en las quebradas cerca de nuestras casas. Entonces, la economía circular nos invita y nos desafía a poder pensar fuera de la caja, nos invita desde la innovación a ver de qué manera sacamos este paradigma de una economía más lineal hacia una economía donde podemos reparar, donde podemos reusar, donde podemos regenerar, donde podemos hacer remanufactura avanzada, donde podemos hacer muchas cosas más allá del reciclaje. El reciclaje es parte también de la economía circular, pero no es lo único que podemos hacer, y hay muchas cosas que nos permiten circularizar y de esa forma poder tener esta retención de valor en la economía, y de esa forma estas materias primas o estos materiales no van al desperdicio y eso va a aumentar el número. Ahora, desde el punto de vista de las brechas, viéndolo como más en positivo, ¿cuáles son los temas que deberíamos avanzar?
Y sin duda hay todavía un tema de educación. Hay una brecha cultural importante donde seguimos entendiendo o tenemos una cultura de lo desechable, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, me pasa a mí con niños chicos, de repente uno va a un cumpleaños y es todo plástico, es todo desechable, donde lo más fácil es después agarrar todos los niñitos se fueron, agarro toda la bolsa y lo boto y da lo mismo, pero me simplifiqué la vida. Y hoy día la idea es volver un poquito a lo que era antes, a tener quizás loza, a tener vidrio, a poder lavarlo, a poder recuperar eso y hacer un reuso de materiales. Entonces, ¿cómo cambiamos una cultura de lo desechable a una cultura, ¿cierto?, más práctica y más circular? Hay un tema educacional importante. Economía circular no es sinónimo reciclaje, lo contiene, pero hay harto más. Y nuestro rol también como Transforma es seguir difundiendo y seguir evangelizando estos temas, sobre todo no solamente a nivel nacional, como decía José Miguel, sino de cómo llevamos esto a los territorios donde las realidades también son distintas. Hay otras brechas que pueden ser tecnológicas, que ahí la invitación es cómo trabajamos de la mano con centros de innovación, cómo trabajamos con academia, cómo trabajamos con centros tecnológicos para poder pilotear, para poder avanzar y para desafiarnos a enfrentar desafíos complejos, pero que los podemos resolver desde la ciencia y que hoy día Chile tiene un capital humano tremendamente bien equipado como para poder hacerlo y enfrentarlo. Otro tema relevante tiene que ver con brechas muchas veces normativas, donde también hay veces que uno dice, oye, esto, mira, lo puedes circularizar, pero como es un residuo, tengo que tener muchos papeleos o tengo que trabajarlo de una manera que no es lo mismo que fuera un residuo, perdón, una materia prima secundaria. Por lo tanto, en algunos casos, la desclasificación puede ser una alternativa bastante atractiva. Se le cayeron ahí los torpedos. Gracias. Y por último, creo que también empieza a darse algo bien interesante, que es cada vez el crecimiento de startups, emprendedores que están avanzando en economía circular y que muchos de ellos van a requerir también, ojalá, apoyo financiero. Y también un tema de cómo avanzamos con la banca para poder educar y para poder buscar mecanismos de finanzas más verdes, de finanzas más enfocadas a economía circular que permitan abordar estos desafíos, porque van a ser proyectos distintos. Y las conversaciones que hemos tenido con la banca ha sido un poquito eso. ¿Cómo evaluamos el riesgo de un proyecto de regeneración ecosistémica en la Patagonia? Tiene una lógica muy distinta a un proyecto inmobiliario en Santiago Centro. Y cómo avanzamos en esas taxonomías distintas también es un desafío que queremos enfrentar y ojalá podamos poner un granito de arena para eso. Muchas gracias. Nos ha revelado un montón de brechas. Hay brechas de educación, culturales. Nosotros por lo menos nos podemos hacer cargo de esas. De las brechas tecnológicas, hay otras también agentes que se pueden hacer cargo. Quería conectar entre la brecha tecnológica y eso que me comentaste de las startups y de las empresas. Entonces, ¿qué están haciendo? Y quiero llevar esta pregunta a ti, José Miguel, en el contexto de tu rol de vicepresidente ejecutivo de Corfo, una agencia pública que apoya a las empresas, ¿cierto? Nosotros nos debemos a nuestras empresas. Un dato importante, 99,6% de las empresas que hemos apoyado este año son micro, pequeñas y medianas empresas. Muy importante, nosotros nos debemos a este segmento de empresas de menor tamaño. En ese contexto, ¿cómo ves tú a las empresas hoy día? Que hace poquito también se realizó un estudio dentro de la Corfo respecto de cómo veían las empresas el tema del cambio climático y qué estaban haciendo. Cuéntame más un poco sobre cómo estamos apoyando a la Corfo y cómo ves tú la actitud de nuestras empresas a participar de esto activamente para atender a los efectos del cambio climático. Sí, es muy interesante el fenómeno que estamos viendo, porque lo que vemos en el discurso, lo que ve la política internacional, los temas estratégicos, en fin, con respecto a los temas del cambio climático, la importancia y obviamente los desafíos. El mundo productivo está, y el mundo de la empresaria también está atento a eso, por varios motivos. Uno de ellos porque se generan oportunidades, como recién conversábamos, de desarrollo de nuevas soluciones, como las que están acá. Pero también entender que al frente tenemos un ciudadano cliente que tiene en su dimensión de evaluación distintas cosas que más allá del precio, por ejemplo, sino, por ejemplo, el trazado de agua, el trazado de carbono, que las mismas propuestas de valor hacen. Esto es un desafío también desde el punto de vista de lo que una institución como Corfo hace, porque primero es cómo cambiar un poco la mirada con respecto a qué cosas uno empuja. Hay que estar atento a eso y como bien decía Jocelyn con respecto a
a través de la encuesta entender, bueno, cuáles son los dolores que tiene el mundo privado y cómo ven las oportunidades también. La eficiencia energética, la eficiencia del agua, estábamos viendo, pueden ser alternativas. ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? Una de las sorpresas que trae la encuesta es que la mitad de las empresas no está haciendo nada. Y uno diría, bueno, el 50% era como 51, algo por ciento está haciendo algo. Y uno diría, está bien, pero la mitad de las empresas en Chile no está haciendo nada, pero nada. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Y un poco recogiendo tus palabras, en realidad hay dos elementos que creo que hay que combinar y se traduce un poco en los instrumentos que estamos tratando de empujar. Uno es que van a estar forzadas a hacerlo. Por ejemplo, lo que tú decías desde el punto de vista regulatorio. La ley de responsabilidad productiva va a forzar a las empresas a preocuparse de los temas del reciclado y cómo produce y qué es lo que pasa después de lo que produce. Y por lo tanto, y aunque ustedes no lo crean, el principal motivo por que las empresas innovan en Chile no es por ganar más dinero, ni para desarrollar nuevos productos, sino para cumplir con normas y estándares. Es el principal motivo de las empresas por qué innovan en Chile, cumplir normas y estándares. Por lo tanto, si tú subes las normas y estándares, las empresas están forzadas a innovar. Y parte del rol de Corfo es preparar a esas empresas en lo que necesitan para innovar, para cumplir esas normas y estándares. Por otro lado, cambia un poco el patrón de la forma en que se hace este proceso. Como bien decía Jocelyn, tú no puedes hacer esto solo, lo tienes que hacer con otros. Y por lo tanto, parte de las políticas públicas no solamente es resolver un problema quizás financiero que muchas veces las empresas enfrentan, sino también cómo son eso lo que llamamos el ecosistema de innovación, que tú bien lo reflejabas, cómo yo me vinculo con el mundo universitario, pero no para yo tratar de averiguar cuál es la ciencia de base en esto, sino que principalmente tratar de estructurar preguntas y necesidades que tú como emprendedor tienes para que el mundo universitario pueda ayudarme, no completamente, pero ayudarme a tratar de resolverla. Esos vínculos también la Corfo está apoyando a desarrollar esos espacios. Lo tercero, lo territorial. Enfatizar de alguna manera que los problemas que tiene la región de Aysén son completamente distintos a la segunda región o la del centro con respecto a los temas asociados al cambio climático. Y por lo tanto, tener esa permeabilidad con el territorio lo estamos haciendo a través de programas que hoy día estamos delegando en las regiones, en programas de apoyo a innovación y emprendimiento, donde las regiones deciden en qué enfocarse, en cuerpos colegiados que representan el interés de la sociedad civil organizada, la universidad, las empresas. Eso ya no se está haciendo de Santiago y paulatinamente se está haciendo, más de la mitad de la región hoy día ya tienen comité de desarrollo productivo. Y finalmente, creo que es importante, es el relato. El relato es clave. Y parte del rol de la Corfo, por estar acá y en otros lados, es construir un relato conjunto. Hoy día Chile está construyendo a través de estrategias que tienen que ver con el hidrógeno verde, con los temas de las aplicaciones del litio, con las soluciones basadas en la naturaleza, con los temas, ¿no es cierto?, reciclados. Hoy día estamos en la vanguardia en muchas dimensiones a nivel mundial, que nos hacen, no solamente porque estamos sufriendo muchos de los temas del cambio climático, sino porque justamente porque estamos sufriendo es una oportunidad de desarrollar propuestas de valor que están orientadas no solamente a mejorar el estándar de vida nuestro, sino como tú también decías, de otros lados. En general, y para terminar, la mayoría, sino todos los instrumentos que hoy día estamos empujando, sobre todo los nuevos dentro de la Corfo, tienen ese sello que son, primero, temas de género, que después podemos discutir con esto, segundo, lo territorial y fundamentalmente los temas de sustentabilidad. Y eso es una característica propia de esta administración que queremos seguir empujando, no solamente a nivel individual, sino también la generación de estos vínculos colectivos. Diría como eso en resumen, sin ir en los detalles de cada uno de los instrumentos, porque sería larga la lista. Tenemos muchos instrumentos. Gracias, José Miguel. Quería conectarme con este énfasis, vamos a ir para acá, a propósito del territorio que tú pensabas y de estos pilares estratégicos que tenemos de sustentabilidad, de equidad de género, de descentralización también. Y ¿cuál es el análisis que tú haces, Camila, en Aysén? ¿Cómo ves tú el interés regional en el ámbito del desarrollo sostenible en tu región? Y conectando un poco con esto que menciona José Miguel, ¿cuál es el relato de Aysén en estos temas? ¿Cómo lo ves? Y en particular en tu caso, ¿cuál has visto que ha sido un obstáculo quizás para desarrollar tu empresa en la región? Yo creo que la región de Aysén tiene muchas oportunidades. El hecho que hayamos estado tan aislados tanto tiempo, como aquí se le dice que vamos a Chile, aquí en Santiago, como,
tiene posibilidades, ya que el consumismo llegó muy tarde. Nosotros no tenemos moles, entonces así es mucho más fácil cambiar el paradigma también de presentar nuevos productos, de enseñarle a las personas otra manera de hacer las cosas. Como tenemos poca industria también, lo que llega a la Patagonia se queda en la Patagonia, no puede volver, las botellas, los plásticos. Entonces eso también da una tremenda oportunidad a que nosotros como emprendedores tomemos eso y podamos crear o diseñar desde una etapa más temprana de cómo abordar nuestra empresa. Y eso, bueno, nosotros ya hemos sido apoyados a Guadal, tenemos 3 Corfos, tenemos nuestro laboratorio implementado y eso ha sido muy favorable, fondo, estar allá produciendo, pero es muy difícil también los altos costos de que las cosas se puedan volver acá, que se tengan que vender en Santiago. Eso también genera como una desventaja para nosotros como empresa. Pero en general tiene mucho potencial. Están lejos, pero al mismo tiempo también eso abre una oportunidad, como tú bien decías, de hacerse cargo de esto y quizás eso les permite también enseñarle a otras regiones como nosotros, aquí que tenemos todo al alcance de la mano, entonces ahí ustedes pueden enseñarnos sobre eso. Jaime, pregunta para ti. Ahora, ¿ustedes han visto el impacto ambiental que ha tenido Fotio? Ya me mencionaste sobre esto. ¿Tú me puedes contar cuáles son los desafíos tecnológicos que enfrentaron durante el desarrollo de su innovación? Y además de esto, ¿cómo están midiendo hoy día indicadores también para reflejar el valor agregado hoy día que están impulsando también en nuestra economía? Súper. El principal desafío que hemos vivido, lo comenté en la respuesta también anterior, que es finalmente cómo validamos el valor agregado o la propuesta de valor que nosotros estamos entregándole final a nuestros clientes. Trabajamos con aire, que lamentablemente, independiente de que esté contaminado o no, sigue siendo transparente, al menos que haya un material particulado en exceso, pero normalmente sigue siendo transparente. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de transparentar y decirle a nuestro cliente lo que está haciendo el producto? Ese fue el mayor desafío. ¿Cómo lo enfrentamos? Básicamente haciendo nexo con universidades, que tenían las capacidades técnicas para entregarnos informes, certificaciones, de las tasas de remoción que nosotros teníamos con diferentes gases. Ese fue nuestro foco, ese fue nuestro desafío, y de hecho hasta el día de hoy seguimos haciéndolo. Tenemos un contrato anual con la Católica, en donde nosotros normalmente estamos mandando placas con diferentes materiales, con diferentes clientes, y finalmente estamos validando normalmente, que está también dentro de nuestro proceso productivo o nuestro proceso de venta que tenemos con ya sea un cliente o con una empresa. Nosotros, ya sea con asfalto, pintura, una vez aplicado el producto, mandamos a validar lo que se hizo a través de diferentes placas o testigos que se toman a la universidad. Entonces, nuevamente se mantiene este servicio y este vínculo con la universidad, y por otro lado al cliente también le damos la satisfacción de que lo que estamos vendiendo está funcionando. Manejamos diferentes tipos de métricas, desde certificaciones que le entregamos a nuestros clientes al vender el producto. Nosotros tenemos un listado con cada una de las intervenciones que se han realizado, los metros cuadrados y obviamente lo que implica eso. ¿Por qué? Por varias cosas. Estamos trabajando con Huella Chile para poder entrar como un producto de compensación, y obviamente para nosotros es muy importante tener esa validación. Conocer por otro lado efectivamente el impacto, cuántos son los metros cuadrados donde se han aplicado y qué implica eso para el planeta. Y también obviamente tenemos métricas económicas, sacando el romanticismo obviamente del calentamiento global como tal. Seguimos siendo una startup, donde tenemos que pagarle el sueldo a final de mes a nuestros colaboradores, obviamente también nuestras responsabilidades que tenemos con diferentes empresas. Entonces también tenemos métricas económicas que avalan que nuestros clientes, como por ejemplo Caja Los Andes, Banco de Chile, que han hecho sinergia con nosotros, que han pintado todas sus sucursales con el producto, están también atrayendo finalmente interesados en estar vinculados con ellos por estar trabajando con nosotros. Entonces también hay una métrica, un KPI interesante en cómo se benefician finalmente las empresas que están colaborando con nosotros, o los clientes finalmente, personas naturales que también están trabajando con nosotros en lo que ellos hacen normalmente. Entonces nuestro KPI finalmente también están impactando en sus KPIs de éxito.
Entonces, por un lado tenemos eso medioambiental y por otro lado también tenemos KPI económicos al respecto de cómo estamos impactando en este ecosistema actual. Buenísimo. Muchas gracias, Jaime. Vamos a ir cerrando ahora este panel con unas reflexiones finales. Me gustaría que transmitieran un mensaje a las personas que están aquí escuchando, porque creo que tenemos una tremenda responsabilidad. Ya hemos visto que cada uno juega un rol aquí. Se habló de cultura, se habló de educación, ¿cierto? Se habló del rol que tenemos los consumidores, no solamente al comprar productos, sino que también en la manera en cómo consumimos. Entonces, ¿qué mensaje tienen ustedes para generar este sentido de urgencia? Les he pasado 2 datos súper importantes para que se sientan súper nerviosos y nos vayamos súper nerviosos. ¿Qué mensaje tienen para que nos vayamos todos súper nerviosos? Ustedes, cada mensaje ustedes tienen para al público, para irnos con un poquitito más de conciencia y abordar la ebullición global en la que estamos viviendo hoy día. No, mira, en realidad no sé qué mensaje así para que se vayan asustados, pero básicamente lo quiero transformar como una invitación. Y una invitación a que avancemos hacia modelos más circulares. La economía circular nos desafía a buscar la innovación, a meter la innovación en las cosas que hacemos. Innovación, pensémoslo como ver fuera la caja. Dejemos de hacer un poquito más de lo mismo, vayamos más allá. Tenemos un desafío de no sobrepasar 2 grados de temperatura, es un desafío que está difícil de que podamos cumplir. Los cambios climáticos ya los vemos, o sea, hoy día, noviembre, deberíamos estar con 25 grados quizás y estamos con harto frío y con lluvia. Por lo tanto, la invitación es actuar hoy. No dejemos para mañana algo que ya estamos tarde. Y por lo tanto, solamente una invitación al actuar ahora y al actuar de forma coordinada y articulada, porque solos vamos a llegar muy tarde y no vamos a llegar tan lejos como quisiéramos. Eso. Gracias. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Camila. Yo me uno a las palabras de Javier, a esta invitación de ser consciente, de no hacerse los locos, bueno, aquí tenemos muchas opciones de cuidar el medio ambiente, pero a través de cosas, como comprometerse realmente, aunque sean pequeños granos de arena, pero hacerlo. Cambiarse a lo más natural, educarse, estudiar sobre las cosas que consumimos en el día a día. Y también, ¿qué más? Bueno, todas estas empresas que cuidan el medio ambiente, eso. Perfecto. Pueden ir a visitarnos a nuestro stand. Los vamos a ir a visitar. Estamos en la sección de Corfo, es Aguadal Cosmética. Y también nos pueden seguir en nuestro Instagram, también ahí tenemos muchos productos que pueden hacerlos cambiarse a lo natural. Buenísimo. Se puede, o sea, aquí tenemos un ejemplo que se puede. José Miguel, bueno. Súper. Vale. El mensaje que voy a dar no es político, pero básicamente empoderar a todas las personas que están acá, a todos como consumidores, a generar un cambio real en lo que se está haciendo en el planeta. Tanto los gobiernos, de hecho ni siquiera los gobiernos, el Estado como tal y las entidades privadas, si es que los consumidores como tal le dan un impulso y les demuestran la importancia o el interés existente a nuevos productos, a nuevos procesos productivos que son más ecológicos, que son más amigables con el medio ambiente, sin lugar a duda ellos van a empezar a cambiar, ya sea con políticas públicas o ya sea con nuevos productos por el lado privado, y nos va a permitir finalmente atacar este problema que está siendo efectivamente muy grande y si no lo paramos, quizás a dónde vamos a llegar. Entonces finalmente mi mensaje es eso, empoderarnos como consumidores para poder lograr un cambio real, que desde ahí yo creo que nace finalmente todos los cambios de aquí a futuro, tanto en el medio ambiente, en el bienestar personal, en lo que sea que podamos lograr. Siempre el poder está en la gente, que suena medio utópico, pero sobre todo en la economía el poder efectivamente está en la gente. Lo que pasa es que tenemos que ser masa. Hace algún tiempo se veían, por ejemplo, pinturas donde un segmento en particular tenía propiedades biotech, por ejemplo. Ahora esa propiedad, después del COVID, pasó finalmente a estar en toda la línea de una empresa X de pintura. Básicamente fue consumo. Entonces, ese impulso del que yo creo que nosotros podemos darlo, lo digo obviamente como emprendedor, pero también como consumidor, que creo que tenemos el poder de poder realizar los cambios importantes en el planeta. Gracias, Jaime.
Bueno, no es fácil. Pero desde el punto de vista de la Corfo, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, que no solamente se transmite en la Corfo hoy día en el Chile de ahora, sino que también en muchas instituciones que apoyan este tipo de actividades, es justamente cambiar un poco el foco. El foco muchas veces estuvo orientado a apoyar y a resolver problemas que tienen que ver con el financiamiento, con el acceso al conocimiento, etcétera, a nivel individual, de las empresas, los emprendedores, las pequeñas, las micro, las grandes empresas. Y eso está bien, y hay que seguir manteniéndolo. Pero hay dos dimensiones adicionales que yo creo son claves hoy día, y la Corfo está focalizada en ese ámbito. Lo primero, que algo estábamos hablando, es lo de lo colectivo, lo de alguna manera que es un trabajo que se hace entre varios, y entender que a veces faltan piezas y partes en ese trabajo colectivo, y parte del rol de una institución como la nuestra es justamente atender cuáles son esas brechas que tú bien decías, y cómo podemos colaborativamente tratar de cerrar esa brecha y que el espíritu emprendedor, ¿no es cierto?, como también la sociedad civil organizada, etcétera, tengan la posibilidad de desarrollar esos mecanismos. Eso es uno. Y lo segundo es el sentido de misión, en por qué estamos haciendo esto. Es como menos obvio en el mundo productivo de que, y en la generación de nuestros padres o en la nuestra, era, bueno, yo hago un emprendimiento porque de alguna manera hay que generar independencia, oportunidad de generar empleo, ganarme las lucas, en fin, y eso está bien. Y eso hay que mantenerlo, no hay que perderse de vista, como tú bien lo decías. Y lo mismo el rol que tienen las universidades para generar conocimiento, etcétera. Pero hay algo inherente, común hoy día, que es más importante que florezca, que es esto de por qué estamos haciendo. Y lo que decía Jocelyn al comienzo, es que realmente estamos en una situación muy complicada. Y por lo tanto, poner los esfuerzos de desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, que generen valor económico, pero también valor social y particularmente ambiental. Entender las heterogeneidades del territorio. Nuestro rol como Corfo es también poner de eso dentro de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Al final, poner al ciudadano, no al cliente, al ciudadano al centro del proceso es clave. Y por lo tanto es como institución de apoyo a la innovación, al emprendimiento, al desarrollo productivo, a la política industrial, etcétera, es no solamente hacer lo que ya se hacía, y a una escala ojalá más grande, sino incorporar estas otras dos dimensiones en ese proceso. Y creo que puede ser toda la diferencia para empujar una agenda que esperamos que muchos de esos frutos van a verse ahora en el corto plazo, pero probablemente la mayoría se van a ver en el largo plazo. Buenísimo. Bueno, ponemos al ciudadano al centro, nos ponemos a nosotros al centro y a las futuras generaciones al centro, ¿cierto? Y las buenas noticias también es que esto no depende de otros, ¿cierto? Depende de nosotros. Cada uno tiene un rol que jugar aquí para poder aportar a abordar este desafío que tenemos hoy día como sociedad. Les agradezco a todas, a ti, Camila, por haber venido tan lejos, y al resto de nuestros panelistas, Jaime, José Miguel, Javier, y bueno, a ti, Camila, para contar un poco las reflexiones y generar esta inteligencia también colectiva y cómo podemos ir avanzando de manera colaborativa en abordar estos desafíos. Espero que tengan una muy buena jornada hoy día con estos tremendos. Vayan a ¿Cómo? ¿Preguntas no hay? Le pregunto aquí a la organizadora. Pregunta. Le contesto yo y sigamos hablando nosotros después. Pues parece que hay un... ¿Le quiere preguntar a él? Me dicen que no, pero después hablamos para que poder hacer una... para que tienen que seguir. Bueno, una pregunta nomás. José Miguel, una pregunta. En Chile generalmente invertimos como el 0,4% del PIB en ciencia, investigación y desarrollo. Nosotros queremos tener resultados a nivel mundial. ¿Qué es lo que está faltando en ese otro 2% que no estamos poniendo que nos permitiría llegar? Porque igual estas cuestiones funcionan con plata, ¿no? O sea, pueden haber mesas redondas, mesas de conversación, son muy interesantes, tenemos muchas ideas, compartimos muchas ideas, pero finalmente estas cosas funcionan con plata, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es ese 2% que no estamos haciendo desde tu punto de vista, de tu cargo que tienes ahora? Un par de precisiones con respecto a tu pregunta. Chile gasta 0,34, no 0,4. Y por nuestro ingreso per cápita deberíamos gastar 1 punto, no 2. Okay, eso primero. Pero tu punto es cierto, estamos al déficit. ¿Qué explica, primero,
principalmente la falta del esfuerzo del sector privado para incorporar la ciencia y tecnología como parte de su rutinización de procesos de generación de valor. Cuando las empresas privadas incorporen cada vez más estos temas dentro de sus estrategias de desarrollo, endógenamente van a empezar a invertir más, porque el problema de 034 es que es gruesamente explicado por el esfuerzo público de todos nosotros a través de nuestros impuestos. Por lo tanto, necesitamos mecanismos en el fondo para que el sector privado ponga su parte. Algunos podrían decir que está mal medido, que en realidad no es tanto, pero de todas maneras, imagínate, te equivocas por el doble, llegas a 0,45. Hemos hecho las simulaciones. Necesitamos hacer eso. Y por lo tanto, de alguna manera tenemos que movernos hacia una economía en la cual tanto el sector público, pero particularmente el sector privado, invierta más en esto, no por un hobby, no porque de alguna manera quiera hacer más taquilla o porque quiera hacer más patentes, es porque de alguna manera es la forma que tienen las empresas para sobrevivir. Y es eso lo que está en juego. Y hasta que el mundo productivo no entienda que es eso lo que está en juego, después van a reaccionar. Ojalá que a tiempo. Nuestras instituciones como la Corfo estamos a través de los instrumentos para complementar ese esfuerzo de todos nosotros para que el sector privado dé ese salto. Pero tu pregunta es principalmente el sector privado el que falta que haga ese esfuerzo en temas de inversión en conocimiento que se manifiesta en gasto en investigación y desarrollo para que lleguemos a ese nivel que nos falta y ojalá un poco más. Gracias, José Miguel. Muchas gracias a todos. Seguimos entonces, vamos a visitar a los stands de ahora. Un aplauso para todos ustedes.